Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga a todos rica y abundantemente. Una noche bastante fría, por cierto. Pero bueno, ustedes han escogido la mejor parte. La gloria sea para el Señor. Abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Y leo en favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pueden sentarse, mis hermanos, el Señor respalde su palabra. El título de esta enseñanza que el Señor nos regala en el día de hoy es nuestro adversario el diablo. Tal cual como lo decía el versículo en 1 Pedro 5:8, la misma Biblia nos lo muestra como nuestro adversario el diablo. Quizás este es un complemento de la enseñanza que el Señor me permitió compartirles en semanas pasadas, que decía la culpa es de Satanás como interrogación, y que pudimos ver a través de la misma palabra de que todas las cosas que nos suceden, de que todas las cosas que nos sobrevienen, e inclusive cuando caemos en desgracia y eso, no siempre toda la culpa es de Satanás. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos ha mostrado que Él es el enemigo de nuestras almas y que Él tiene una naturaleza y que por su misma naturaleza siempre va a tratar de sacarnos del camino para el que el Dios nos ha llamado. Digo que es un complemento de esa enseñanza porque pudimos ver a través de la palabra de Dios de que nuestro Padre Celestial nos ha dado herramientas para combatir a este enemigo de nuestras almas, pero que nosotros por nuestra negligencia, por nuestra pereza e inclusive por alejarnos y apartarnos de Dios, le hemos abierto puertas grandísimas a este enemigo para que llegue a acabar con nuestras vidas. Hoy vamos a profundizar más que todo en la parte de la naturaleza de este ser terrible, de este ser perverso. Y como nos los advierte la palabra aquí en 1 Pedro 5:8, nos dice que seamos sobrios y que velemos. O sea, nos está dando ya de entrada una recomendación, ya que estemos atentos y que estemos velando y orando. Porque nuestro adversario, ya lo describe como nuestro adversario, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y sabemos también que en la naturaleza las características del león: es un animal inclemente, es un animal salvaje que no tiene el más mínimo dolor de los animales con los cuales caza. A veces caza para comer y muchas veces caza por satisfacer su deseo de matar. Y mire que la Biblia compara a este ser perverso como un león. Entonces no debemos desestimarlo, mis hermanos. Vayamos a Efesios 6:12 y allí vamos a ver que este adversario es un enemigo real y que también es nuestro enemigo externo y que tiene todo un ejército espiritual que lo único que busca es apartarnos del Señor, que lo único que busca es sacarnos del camino, que lo único que busca es que renunciemos a la salvación, la cual hemos adquirido cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces, vayamos a Efesios 6:12.
Efesios 6:12. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí la misma palabra nos está mostrando que esta lucha que nosotros tenemos cuando hemos aceptado a Cristo no es contra nuestros familiares. Esta lucha no es contra nuestros hermanos aquí mismo en la iglesia, no es contra nuestros compañeros de trabajo, no es con nuestra esposa, no es con nuestros hijos, sino contra entidades demoníacas, como aquí nos lo está describiendo en Efesios 6:12. Nos está hablando de que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Es una lucha real, mis hermanos. Es una lucha a la cual todos y cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar, mis hermanos. Pero como vimos en la clase pasada, el Señor nos ha dotado de herramientas para vencer los ataques de este enemigo. Y que la principal herramienta la vimos en Santiago 4:7, que es someternos al Señor, que es lo principal que tenemos que hacer, someternos a Dios, a su voluntad, hacer lo que Él nos pide que hagamos, a esforzarnos por agradarlo, esforzarnos por obedecerlo. Entonces, hoy vamos a ver las características de este enemigo de nuestras almas, y para eso vayamos primero a Juan 8:44. Juan 8:44. En este versículo aquí nos muestra una de las principales características de Satanás, el cual lo muestra como homicida y mentiroso, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire que aquí nos resalta que desde el principio, desde que el hombre fue puesto en el jardín del Edén, desde Adán y Eva, desde un principio, la Biblia nos muestra que él ha sido homicida. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Muy seguramente el hombre iba a vivir eternamente, pero a raíz de la transgresión en el huerto del Edén, la desobediencia al Señor reinó la muerte. Y uno de los causantes de eso fue Satanás, pero por su misma naturaleza, porque fuimos nosotros mismos quienes le abrimos la puerta a él. Recordemos allá que en ese pasaje que está en Génesis, que Dios les había advertido tanto a Adán como a Eva que de todo árbol del huerto podían comer, menos del árbol de la ciencia del mal, porque el día que comieran de él, ese día morirían. O sea, ya sabíamos las consecuencias, ya el hombre sabía, pero aún así Eva quiso escuchar la voz de Satanás antes que la voz del Señor. Y ahí nos dice que él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Y para recordar eso, veamos un momentico a Génesis 3. Génesis 3, del 1 al 5. Génesis 3, del 1 al 5. Leo en favor de ustedes. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí le está hablando con cierta suspicacia. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí nos damos cuenta que ella sabía, aunque esta instrucción se la había dado el Señor a Adán, nos damos cuenta que
Adán ya se lo había comunicado a ella porque ella conocía las consecuencias de comer del árbol de la ciencia y del mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí vemos lo que se está diciendo cuando leímos en Juan 8:44, que él es mentiroso desde el principio, es homicida desde el principio, le está diciendo no moriréis. O sea, está mintiendo porque el Señor les ha dicho que el día que comieran de ese árbol, irremediablemente moriríamos, pero Él le dice no moriréis. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A cuál voz vamos a escuchar? De allí la importancia, mis hermanos, que escudriñemos las Escrituras, que las aprendamos, Señor, para saber cuándo lo que nos están diciendo viene o no viene del Señor. Y allí se cumple esa orden que hay en la palabra que dice que probemos los espíritus para saber si son de Dios, mis hermanos. Entonces, en el 5 le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta es una de las formas más astutas en la que el enemigo trabaja. Nos habla con mentiras y con verdades. Miren que en el 4 dijo no moriréis, estaba mintiendo, porque ya el Señor había dicho que moriríamos si se comía de ese árbol. Pero en el 5 le dice una verdad, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y esto lo comprobamos en el mismo capítulo, pero nos vamos al versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces ya vemos que desde un principio, como lo dice la palabra en Juan 8:44, Satanás es homicida y es mentiroso y es padre de mentira. Por lo tanto, si nosotros obedecemos a él, como lo dice el versículo, nos hacemos hijos de él y ya dejamos de ser automáticamente hijos de Dios, porque con Dios no podemos andar a medias, mis hermanos. Con Dios es todo o es nada. No podemos andar a medias tintas que hoy agradamos al Señor y mañana agradamos a Satanás, porque cada vez que nosotros agradamos a nuestra carne, cada vez que nosotros agradamos a los deseos de nuestros ojos, cada vez que nosotros buscamos los deleites de este mundo, al que estamos agradando es al príncipe de este mundo. Recordemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, cada vez que nosotros nos inclinamos hacia el mundo, hacia nuestra carne o hacia los deseos de nuestros ojos, a él es el que estamos obedeciendo, mis hermanos. Otra de las características de Satanás es que es un ladrón que viene para matar, para robar y para destruir. Y eso está en Juan 10:10. Juan 10:10. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos está alertando, nos está advirtiendo sobre este ser perverso. Es un ladrón que viene a matar, a robar, a destruir, a matar nuestras almas, mis hermanos, a robarnos las bendiciones, a destruir el plan y propósito que Dios tiene para nosotros, a robarnos la paz, a robarnos la tranquilidad, a destruir nuestros hogares, a destruir nuestra familia. Él no quiere absolutamente nada bueno para nosotros, mis hermanos, y por eso bien hacemos en someternos al Señor como nos lo enseña la palabra. Hay otro versículo donde nos muestra las características de este ser perverso y está en Efesios 2, del 1 al 3. Y es donde la misma palabra nos muestra que Él es el príncipe de este mundo. Él tiene autonomía sobre este mundo. Y la palabra en Efesios 2, del 1 al 3, nos los hace ver. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él nos dio vida a nosotros, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire. Así lo describe la Biblia, mis hermanos.
Es el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás tiene potestad absoluta desde el primer cielo hasta acá, hasta la tierra. Todos estos reinos le pertenecen. Tan es así que cuando Jesús se bautizó y fue llevado en el espíritu al desierto, en una de las tentaciones, Satanás le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y Jesús no se lo negó. Él tiene el control de este mundo. Él tiene la potestad absoluta de este mundo. Pero mire lo que sigue diciendo: el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia, mis hermanos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Cada vez que estamos en desobediencia, cada vez que estamos fallándole al Señor, tengan presente en nuestras mentes que el que está controlándonos es el espíritu de Satanás, mis hermanos. Y eso es lo que siempre tenemos que estar pendientes, es lo que siempre tenemos que estar cuidando para andar en obediencia, para andar en santidad como el Señor nos pide. Cada vez que le fallamos al Señor y somos persistentes en eso, ya el Espíritu de Dios no nos está alertando, mis hermanos, porque nosotros mismos por nuestra terquedad lo hemos contristado. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque hemos caído nuevamente en las garras del enemigo. Y sigamos al 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Eso era lo que hacíamos, dándole rienda suelta a nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era lo que andábamos antes, dándole rienda suelta a todos los deseos de nuestra carne, lo que nuestra carne que pedía, eso le dábamos, y andábamos totalmente perdidos tanto en el mundo como en nuestra carne, como en los deseos de nuestros ojos. ¿Y qué merecíamos por eso? La ira de Dios sobre nosotros. Y eso es lo que merecíamos. Por eso es que dice que éramos por naturaleza, esa es nuestra naturaleza, hijos de ira. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, nos ha mostrado un camino donde podíamos huir de la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero es un camino que no solamente tenemos que aceptarlo, mis hermanos, es un camino en el cual tenemos que luchar por permanecer, porque no es fácil, no va a ser fácil, mis hermanos, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, lo vamos a lograr, porque esta lucha nunca será en nuestras propias fuerzas, mis hermanos. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, si no nos dejamos amoldar por el Espíritu de Dios, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que tengamos, no podemos dudar, mis hermanos, no podemos vacilar, no podemos dejar el único que nos puede ayudar, mis hermanos. Recuerden que estamos en una parte de nuestra salvación que es la santificación, y es un proceso que va a durar toda la vida mientras permanezcamos en esta tierra. Es un proceso que terminará cuando partamos a la presencia de Dios o cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Y otra de las características de este ser perverso la encontramos en Apocalipsis 12:10. Para que tengamos cuidado de este ser perverso. Apocalipsis 12:10, dice la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, mis hermanos. ¿Quién ha sido lanzado fuera? El acusador. Así lo describe la Biblia. Él se presenta constantemente delante del Señor a acusarnos, mis hermanos. ¿Pero acusarnos de qué? De todas nuestras iniquidades, de todos nuestros delitos, de todos nuestros pecados, mis hermanos. Y mire lo que dice la Biblia: día y noche. O sea que este enemigo no duerme, mis hermanos. Este enemigo no descansa. Por eso es que la misma Biblia nos manda a velar y a orar de día y de noche. Cuando entremos en tentación, orémosle al Señor para que nos fortalezcamos. No podemos nosotros darle ventaja porque Él no descansa. Él constantemente está presentándose delante de Dios a acusarnos, mis hermanos. Entonces, básicamente esas son las características de este ser perverso. Y Él lo que busca con todo esto es apartarnos del Señor.
llevarnos al camino donde el cual el Señor ya nos había sacado, mis hermanos. ¿Y cómo nos aparta del Dios, de Dios? Primero, una de las formas de Él de apartarnos del Señor es a través de las tentaciones, mis hermanos. Recordemos que somos carne, mis hermanos, y que hay una naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros, y que nuestra carne, así hayamos hoy aceptado al Señor, no se va a quedar quieta. Ella va a querer siempre levantarse, ella va a querer siempre que le demos lo que ella quiere. Miren, en algo tan sencillo como esto, muchas veces por sueño, por pereza, por cansancio, dejamos de buscar al Señor. Algo tan sencillo como eso. Algo tan sencillo como, no, hoy me acosté muy tarde, no me voy a levantar. Ahí le estamos dando rienda suelta a nuestra carne. ¿Y qué hace con eso el enemigo? Apartarnos del Señor. Entonces, allí es donde Él más trabaja en nosotros, a través de las tentaciones. Otra de las formas como nos aparta el Señor es que nos oprime en nuestra mente, acusándonos, haciéndonos creer que Dios no nos ha perdonado. Nos oprime en nuestro cuerpo a través de las mismas enfermedades, mis hermanos. Esta es una forma que más utiliza nuestro enemigo, nuestra mente, mis hermanos. Es el campo de batalla más difícil que tenemos. Es quizás el lugar más complicado de controlar, y es donde nosotros le pedimos al Señor que nos fortalezca, porque aún con nuestros pensamientos le fallamos al Señor. Aún con nuestros pensamientos creemos las mentiras del Señor. Recordemos que allá mismo en Efesios 6, cuando el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios, habla de la coraza, para que soportemos los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde lanza el maligno esos dardos de fuego? A nuestra mente, mis hermanos. Es en nuestra mente donde Él más trabaja, mis hermanos. Es allí donde Él se instala precisamente para hacernos perder la confianza, para desanimarnos, para deprimirnos, mis hermanos. Pero es allí donde nosotros tenemos que fortalecernos en la lectura de la palabra, en recordar todas esas promesas maravillosas que el Señor nos tiene, porque recordemos que no estamos solos. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos lo dijo ahí al final de Mateo 28, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es allí donde nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios, en las promesas que Él tiene para todos y cada uno de nosotros, pero que tenemos que alimentarnos cada día para que nuestra fe no caiga, para que nuestra fe no desvanezca, para que en esos momentos en que el enemigo ataque a nuestra mente, nos fortalezcamos en la fe. Y como lo vimos en la enseñanza pasada, valiéndonos de todas las herramientas que el Señor nos da, mis hermanos, la oración, la intimidad con el Señor, la lectura de la palabra, el congregarnos, todas estas cosas nos fortalecen, el ayuno, mis hermanos. Todas estas son cosas que son necesarias para que nosotros podamos fortalecernos y podamos hacerle frente a este enemigo. También nos oprime en nuestro cuerpo a través de las enfermedades, mis hermanos. Es allí donde Él también nos ataca grandemente, trayendo enfermedad a nuestro cuerpo, enfermedad a nuestras vidas. Y muchas veces estas enfermedades se prolongan tanto en el tiempo que hace que las personas dejen de creerle al Señor, mis hermanos. Y es allí donde la misma Biblia nos da ejemplo, como el gran siervo Job. Esa enfermedad que no dice la Biblia cuántos años duró, pero ahí se mantuvo íntegro, confiando fielmente al Señor. Él decía una palabra muy maravillosa que dice que aunque Jehová me matare, en Él esperaré. Entonces, es una muestra de cuál debe ser nuestra actitud ante estas situaciones. Y como siempre les he dicho, cuando vengan estas adversidades, no lo he dicho yo, lo dice la misma palabra de Dios en Eclesiastés 7:14, que cuando vengan estas adversidades, cuando vengan estas enfermedades, meditemos si nos ha sobrevenido porque andamos en pecado. Y si al meditar nos damos cuenta que andamos bien delante del Señor, gocémonos, porque es una prueba de Dios, es una prueba del Señor, porque nuestra fe tiene que ser probada. Otra de las estrategias que Satanás utiliza
para apartarnos del Señor, y esta sí que abunda, que es saturarnos de trabajo, mis hermanos. Saturándonos de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces por nosotros mismos nos hemos endeudado tanto que nos vemos en la necesidad de buscar otro trabajo. Y así andamos muchos de nosotros, que para poder cumplir con las obligaciones que tenemos nos llenamos de trabajo. Y miren que en primer lugar, cuando estas cosas suceden, primero ya no queda tiempo para el Señor. Llegamos tan cansados, tan agotados, que ni siquiera para darle gracias por el día. Llegamos tan cansados, tan agotados, que no nos queremos levantar a buscarlo en la madrugada. Llegamos tan cansados, tan agotados, que no leemos su palabra, mis hermanos. Esta es la forma más práctica en que Satanás nos separa del Señor. Y no solamente nos separa del Señor, sino también nos separa de nuestra familia. Porque dedicamos tanto tiempo al trabajo, que ni siquiera para compartir con nuestras esposas, nuestros esposos, ni siquiera para compartir con nuestros hijos. Estamos tan absorbidos y tan cansados, tan agotados, que nos olvidamos primero de Dios y segundo de nuestra familia. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a administrar los recursos que Él nos da. Sean muchos, sean pocos, pedirle al Señor sabiduría para que administremos con sabiduría esos recursos y que de esta manera tengamos tiempo suficiente para dedicarle al Señor, tiempo de calidad, donde el cansancio no nos rinda, donde el cansancio no nos limite a buscar la presencia de Dios, donde el cansancio no nos no nos limite para ir a leer la palabra del Señor, porque ténganlo por seguro, mis hermanos, nosotros bien cansados, empezamos a leer la Biblia y en 5 minutos estamos profundos, dormidos. Y es algo natural de nuestro cuerpo, pero por nosotros mismos, por nuestra terquedad, por nuestra obstinidad, por no dejarle las cargas al Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho: venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pero de una u otra manera mostramos desconfianza en el Señor. Creemos que el Señor no proveerá. Creemos que si no consigo otro trabajo, ¿cómo pago una cosa? ¿Cómo pago la otra? Y no le estamos dando la oportunidad al Señor de que lo probemos. No le estamos dando la oportunidad a que Él se glorifique y se manifieste en nuestras vidas, porque es solamente de esta forma en que vamos a ver la gloria del Señor. En esos momentos difíciles, en esos momentos angustiosos, es donde vamos a ver su grandeza, porque si somos fieles a Él, obedeciéndolo, siguiéndolo, Él va a hacer cosas maravillosas, Él va a hacer cosas que uno nunca espera. No sabemos cómo, pero de una u otra forma el Señor suple para todas y cada una de esas necesidades. Así que no caigamos en ese error, mis hermanos. No caigamos en ese error que consiguiendo 2, 3 trabajos vamos a salir del atolladero en que estamos. Nunca, nunca. Durarás años, años y años y verás que no sales de esa difícil situación económica en la que te encuentras. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la fuente de vida eterna que es el Señor. Y es allí donde debemos estar, es allí donde debemos permanecer, en la única fuente de vida eterna, mis hermanos. Y esta es una de las formas que el enemigo más utiliza. Otra es que nos hace perder la paz interior, causándonos tristeza, causándonos depresiones, causándonos ansiedades. Y esto es básicamente lo mismo. ¿Qué tanto estamos confiando en el Señor? ¿Qué tanto estamos confiando en su palabra? ¿Qué tanto estamos confiando en sus promesas? Es allí donde tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca para saber y aprender a esperar en Él, para aprender a confiar en el Señor, mis hermanos. También toma posesión de nuestras vidas y de nuestras almas, utilizando nuestra naturaleza pecaminosa, mis hermanos. Y eso es algo que tenemos que nosotros tener en cuenta, que hay una naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros, y Él la va a utilizar para sacarnos del camino si nosotros no nos sometemos al Señor. El pecado está en nosotros, vive en nosotros, mis hermanos, que gracias al amor de Jesucristo y la misericordia del Señor tenemos ese deseo de nuestra carne contristado, podemos decirlo así, pero siempre y cuando mantengamos fortalecido el Espíritu Santo de Dios, porque ella siempre se va a querer levantar, ella siempre
va a intentar sacarnos del camino, siempre va a querer volver a todas aquellas cosas en las cuales una vez vivimos, pero que ya no estamos en ella, y siempre va a intentar llevarnos allá, mis hermanos. Ya. Y esa naturaleza pecaminosa, si no la sometemos al Señor, mis hermanos, vamos a volver atrás. Nos va a sacar del camino, porque esta carne no muere, mis hermanos. Esta carne solamente morirá cuando moramos físicamente o cuando el Señor nos lleve a su presencia, mis hermanos. Por eso es que no podemos descuidarnos, mis hermanos. Por eso la insistencia constantemente del pastor de que no nos dejemos de congregar, de que no dejemos de ayunar, de que no dejemos de leer la palabra, porque estas son las herramientas que Dios nos da precisamente para hacerle frente a este enemigo. Y ya para finalizar, ¿cómo lo vencemos? Santiago 4:7 nos da la principal herramienta que la hemos estado hablando. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Ya de este versículo hemos hablado bastante, en los cuales lo más importante es someternos al Señor, mis hermanos. Solamente de esa manera podemos hacerle frente a este enemigo. Solamente de esta manera él huirá de nosotros. No porque quiera hacerlo, sino porque si estamos plenamente sometidos a Dios, nada puede hacer, absolutamente nada. Lo vimos con el siervo Job, sometido completamente al Señor, nada pudo hacer. De hecho, para poder tocarlo, tuvo que pedirle permiso al Señor, mis hermanos. Y esa es la principal herramienta que Dios nos da, el principal consejo que Dios nos da, que nos sometamos por completo al Señor. Hay otra forma, y lo encontramos en Juan 10, del 27 al 29, y es entregando nuestras vidas totalmente a Jesucristo. Juan 10, del 27 al 29, me encanta este versículo. Juan 10, del 27 al 29, tiene una profundidad muy grande. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Miren, mis hermanos, esta verdad que nos revela aquí nuestro Señor Jesucristo. Él habla de mis ovejas, y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar, ¿somos o no somos ovejas de Dios? ¿O somos cabritos, como lo hablaba el hermano Andrés el domingo? Ahí es donde tenemos que evaluar, porque aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas. O sea, que solo aquellos que nos esforzamos por seguir al Señor, que nos esforzamos por obedecerlo, que nos esforzamos por hacer su voluntad, que nos esforzamos por estar en obediencia y santidad, podemos llamarnos ovejas de Dios. Pero mire lo que dice nuestro Señor: oye mi voz. Y esa es una de las características de una oveja del Señor: escuchar la voz de Dios, escuchar todo lo que Él nos dice a través de su palabra, escuchar todo lo que Él nos dice a través de cada predicación que se permite en este lugar, que es de gran bendición, mis hermanos. Por eso la insistencia en que no dejemos de congregarnos, porque aquí el Señor viene a hablarnos, aquí el Señor nos moldea, aquí no hablamos nosotros de cuenta propia, aquí hablamos lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, lo que el Señor quiere transmitirnos, mis hermanos. Por eso es que tenemos que escuchar la voz de Dios. Escucharla no es solamente escucharla, sino tenemos que ponerla en práctica en nuestras vidas. No se puede quedar simplemente allí en nuestra mente y en nuestros oídos, sino que tenemos que hacerla rema en nuestras vidas. Y termina diciendo el Señor: y yo las conozco y me siguen. O sea que esa es otra de las características que como ovejas de Dios tenemos que hacer, que es seguirla al Señor, hacer su voluntad, hacer todo lo que Él nos enseñó mientras estuvo aquí en la tierra, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, a enseñarnos a cómo llevar una vida en obediencia, una vida en santidad, a mostrarnos que aún en nuestra humanidad podemos, mis hermanos, podemos alcanzar esas moradas celestiales que Él mismo fue a preparar para nosotros. Y Él fue el gran ejemplo a seguir. Él es el ejemplo que nosotros tenemos que imitar. Por eso dice: y me siguen.
Sigue diciendo el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mire la bendición tan grande que recibiremos. No pereceremos jamás, ni nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor. ¿Sí ven lo maravilloso que es escuchar la voz del Señor, seguirlo, hacer su voluntad? Nadie nos podrá arrebatar de sus manos mientras permanezcamos dentro de su cobertura. ¿Y cómo permanecemos dentro de su cobertura? Estando en obediencia, mis hermanos, estando en santidad. Dice el 29, mi Padre, o sea, va mucho más allá, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, que no solamente estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, sino estamos en las manos del Padre. Mire qué bendición tan grande por escuchar la voz del Señor y por seguirlo. ¿Cómo más lo vencemos? Lo encontramos en Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahí nos están dando el Señor un mandamiento, que nos despojemos del viejo hombre, de aquello de lo cual Dios nos sacó, de aquello de lo cual nos tuvo tanto tiempo separados del Señor, de aquello que por la misericordia de Dios estamos aún con vida. ¿Por qué? Porque si el Señor nos hubiese recogido en esas condiciones, estuviéramos hoy mismo perdidos en el infierno, pero por la misma misericordia del Señor, hoy gozamos de esa salvación. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso es lo que nos pide el Señor, que andemos en santidad, que andemos en obediencia. Esa es otra forma de hacerle frente a este enemigo. Esa es otra forma de vencerlo, mis hermanos. Otra forma para vencerlo es apartarnos de todo aquello que desagrada al Señor. Vayamos a Romanos 6, del 21 al 22. Romanos 6, del 21 al 22. Dice la palabra del Señor. Es hasta una exhortación que nos hace este versículo. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí nos muestran las dos caras de la moneda. Aquí nos dice el Señor, ¿qué fruto recibimos de aquellas cosas de las cuales hoy nos avergonzamos, mis hermanos? ¿Será que de verdad nos avergonzamos de todas esas cosas que hicimos que desagradaban al Señor? ¿Será que nos avergonzamos cuando a veces las anhelamos, las recordamos y hasta nos vemos tentados de volver allá? Aquí nos está preguntando, ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora debemos avergonzarnos, mis hermanos? Y dice diciendo, porque el fin de esas cosas que hacíamos es la muerte, mis hermanos. La muerte, condenados espiritualmente, condenados a estar para siempre separados de la presencia del Señor. Entonces no hay ningún fruto, mis hermanos. No hay ningún fruto. Porque si hubiese algún fruto, entonces en vano murió nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo en el 22, mas ahora que hemos sido libertados del pecado, ya el Señor nos ha libertado del pecado. ¿Por qué tenemos que volver a esclavizarnos nuevamente en Él, mis hermanos? ¿Por qué tenemos que echar atrás si ya Dios nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha redimido? O sea, ¿por qué? Cuando dice en el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mire qué privilegio tan grande y tan inmerecido.
Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí estamos mostrando en lo que hemos venido hablando. Estamos en ese proceso de la santificación, la cual lo vamos a durar toda la vida mientras estemos aquí en la tierra. Y que el fruto de esa santificación, si logramos llegar a la meta, es la vida eterna, mis hermanos. Eso es lo que nos espera. Es un premio muy grande, mis hermanos. Pero que tenemos que seguir batallando, mis hermanos. Tenemos que seguir esforzándonos, mis hermanos. Y recordemos que no estamos solos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y la misma palabra nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y tenemos que creerlo, mis hermanos. Tenemos que creerlo, que mientras mantengamos vivo el fuego del Espíritu Santo en nosotros, así hayan tempestades, así hayan dificultades, así hayan tormentas, mis hermanos, vamos a permanecer, mis hermanos. Vamos a llegar a ese fruto que es la vida eterna, mis hermanos. ¿Cómo más lo vencemos? Lo hemos estado hablando, alimentarnos de las cosas del Señor, estar en su presencia, buscar su presencia todos los días. Es nuestro deber como hijos de Dios. Porque si nosotros verdaderamente lo amamos, todos los días debemos buscar su presencia. Así como cuando nos ennoviamos, todos los días queríamos estar al lado de esa personita. Todos los días no veíamos la hora de irnos. Así debe ser también nuestra relación con el Señor si realmente lo amamos. Buscar su presencia. Es en la presencia del Señor donde más nos fortalecemos. Es en la presencia del Señor donde nosotros liberamos todas nuestras cargas, todo lo que nos oprime, todas nuestras angustias, todo se lo soltamos a Él allí. Por eso es un momento único, un momento mágico. La presencia del Señor, estar en la intimidad con el Señor. Un privilegio que los hombres de la ley no tuvieron. En la antigüedad ese privilegio de estar en la presencia del Señor nada más la tenía el sumo sacerdote. Y una vez al año. Y con unas condiciones tan complicadas que si no las cumplía podría morir allí mismo, mis hermanos. Nosotros hoy en día tenemos el privilegio de entrar en cualquier momento a la presencia de Dios. A cualquier hora del día tenemos ese privilegio porque ese fue el regalo más grande que Jesucristo nos regaló con su muerte. Entrar con libertad al lugar santísimo. Privilegio que los hombres de Moisés hacia acá nunca tuvieron. Y que hoy en día no lo valoramos. La oración, meditar en la palabra del Señor, la comunión con nuestros hermanos, el ayuno. Y ya para terminar, Salmo 91:1. Creo que todos se conocen ese versículo, Salmo 91:1. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué versículo tan grande, qué versículo tan poderoso, mis hermanos. Y esa es otra, habitar al abrigo del Altísimo. ¿Y qué es habitar al abrigo del Altísimo? Procurar estar en santidad delante del Señor. Porque la misma Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Habitar al abrigo del Altísimo es hacer su voluntad. Miren que nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña en Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos, que significa obedece mis mandamientos. Entonces eso es habitar al abrigo del Altísimo. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Que moraremos o viviremos bajo la sombra del Omnipotente, bajo su protección, mis hermanos. Y por eso estas son las formas que tenemos para vencer
a este enemigo de nuestras almas. Pongámonos de pies, amado Padre Celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vemos en ella tu fidelidad, Padre Celestial, que nos muestras todo, Señor. Nos das a conocer a este enemigo tan poderoso y tan peligroso para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestra salvación. Pero que también nos muestras a través de tu palabra herramientas para resistirlo, Señor. Herramientas con las cuales podemos seguir, Señor, en ese camino en el cual nos has puesto a todos y cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando te hemos fallado, Señor. Te pedimos perdón cuando nos dejamos amedrentar por las situaciones que atravesamos, Señor, y que nuestra desconfianza en ti mengua, Señor. Te pedimos perdón, pero a la vez te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos fortalezca para seguir, Señor, luchando y perseverando, Señor, hasta alcanzar esas moradas celestiales que nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a preparar para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta lucha, Señor, la cual todos sabemos que no es fácil, Señor, pero también sabemos que contamos contigo, que tu Santo Espíritu está con nosotros, Señor, y que tenemos que permanecer, Señor, en ti, en tus principios, en tus palabras, Señor. Te damos a ti, Padre Celestial, la gloria y la honra, Señor, por esta palabra, porque solo a ti te pertenece, mi Señor. Gracias te damos, Señor, y ahora te pido, Padre Celestial, que lleves a todos mis hermanos a sus casas en bendición, en seguridad, que les des un sueño reparador, en cual puedan restaurar todas sus neuronas, Señor. Todo te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Una bendecida noche, mis hermanos.